Bienvenidos a la Academia del Éxito. Buenas noches, sean todos bienvenidos a la Academia del Éxito. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y el tema de hoy se llama Sal de tu cueva. Un título bien interesante. Diga conmigo, sal de tu cueva. Sal de tu cueva. Bien, y es que nosotros tenemos que estar bien atentos porque tal vez estemos en una cueva y no lo sabemos. Y por eso vamos a hablar de eso hoy. Es un tema bien interesante. Póngase cómodo, en casa también póngase cómodo. Y es muy importante saber si alguno de nosotros está en una cueva o qué tipo de cueva hemos estado en algún momento. Amén. A ver, porque Dios trabaja dentro de una cueva o trabaja fuera de la cueva. Trabaja fuera de la cueva. Y eso lo vamos a ver con el profeta Elías, bien interesante. Generalmente la gente que está en una cueva es porque tiene temor o está huyendo de algo, ¿verdad? Le pasó al rey David también, se metió en una cueva cuando estaba huyendo de Saúl. Pero es muy importante para nosotros poder ministrar a otras personas, pero cuando estamos fuera de la cueva, es imposible que nosotros podamos ministrar algo estando dentro de una cueva. Porque la cueva representa miedo, temores, representa un nivel de fe bloqueado, muchas cosas que ahora vamos a estudiar. Ahora, para nosotros, lo primero que debemos evitar para no estar en una cueva son las malas noticias. Diga conmigo, malas noticias. ¿A cuánto les gusta estar informados? A todos, ¿verdad que sí? Pero hay una cosa con las noticias. El problema de ver noticias en la noche es que nos acostamos con esas malas noticias aquí. Y esas malas noticias juegan en la mente. Y hasta sueña la gente con eso. ¿Le ha pasado alguna vez? A alguien muy cercano a mí le pasó que soñó. Y me dijo el otro día, soñé con tal cosa. Ah, porque estás viendo malas noticias. En el Instagram, en el Facebook, en el TikTok, en la televisión, donde sea que usted se meta a informarse. Hay malas noticias por todos lados. Ahora, recuerda que antes de dormir, ¿qué es lo que debemos hacer? Leer buenas noticias. ¿Dónde están las buenas noticias? En la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer antes de dormir. No se ponga a ver malas noticias antes. Y digo malas noticias porque las noticias que usted ve son malas, casi todas. Es muy difícil que los noticieros seculares suelten buenas noticias, muy rara vez. Lo que suelta es se estrelló un avión no sé dónde, que de la policía, que no sé qué, que los emigrantes, que esto, que lo otro, que está pasando, que se está muriendo de hambre por aquí, que no hay plata para esto, para lo otro. Hermano, palabra de Dios para todos, palabra de Dios antes de dormir, porque si escuchas malas noticias, te vas a encuevar. ¿Por qué? Porque vas a agarrar miedo a ciertas cosas. Si tienes temor, por ejemplo, a volar, póngase a ver noticias ahorita. ¿Qué está pasando? Se están cayendo un poco de aviones. Y entonces empiezan estamos en la época que el magnetismo no sé qué, y empiezan a hablar de eso y la gente, yo no me puedo montar en un avión porque me va a morir, me va a morir. No, papá, no. ¿Quién lo sostiene usted? El Señor. El Señor te sostiene. Si tienes que viajar, bueno, hazlo. Pero si puedes evitarlo, evítalo. Pero usted esté claro de quién es el que lo sostiene a usted. Amén. Si usted tiene su relación con Dios y usted sabe que el Espíritu Santo le aprobó el viaje, dele. Eso sí, consúltelo primero con el Señor. Padre, lo pongo en tus manos, es tu voluntad. Si no hay nada malo, nada raro, el Señor te aprobó, dale tranquilo. Él es el que nos guarda, amén. Entonces, nosotros somos los que debemos contrarrestar las malas noticias. ¿Con qué? Con las buenas nuevas del Evangelio. Diga conmigo, Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación.
Y ese es el arma más poderosa que nosotros tenemos como hijos de Dios, la palabra. Y en estos tiempos más todavía, hay que saber usarla para poder contrarrestar las malas noticias. Amén. Mira lo que dice el Salmo 33:12. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. ¿Dónde está el pueblo de Dios aquí? Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Por qué Estados Unidos es tan próspero? Porque en el billete de Estados Unidos dice, in God we trust, en Dios nosotros creemos. Que hay brujos, sí los hay. Pero lo que predomina es la creencia en Dios. Lo que predomina en esta nación. Y por eso es que, a pesar de la maldad, no han podido, porque el Señor prevalece. Sobre todo donde le dan honra. Dice la palabra, yo honro a los que me honran. Y el Señor ha honrado a esta nación con prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios que estás aquí? Entonces, si eres de los que te gusta estar informado, procura no ver las noticias de noche. Ahora, ¿nosotros somos portadores de buenas noticias o de malas noticias? De buenas noticias. Y mucha gente te va a llegar en el trabajo. ¿Cuánto les ha pasado que empiezan y lo primero que le lanzan, en vez de los buenos días, mira lo que pasó, que no sé dónde, que no sé qué pasa? Hermano, si sufres de los nervios y te lanzan esas bombas todas las mañanas, tú tienes que decir, ya va. Hermano, discúlpame, pero yo confío en el Señor. Yo confío en el Señor. Eso pueden decir esto, pueden decir lo otro, pero mi confianza está 100% en el Dios de los cielos. Denle un aplauso a Él, por favor. Y es que estamos en un mundo de perdición, ¿sí o no? Donde cada vez la maldad aumenta. Ahora nosotros tenemos que decirle a la gente, hay esperanza en Cristo Jesús. Para eso es que fuimos llamados. Y para eso es que estamos estudiando en la Academia del Éxito. Para poder decirle con propiedad a la gente, hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabe? Su palabra lo dice. Su palabra lo dice, que donde no hay esperanza, la gente, sí hay esperanza en Cristo el Señor. Donde en un trabajo la cosa está muy fea, hay esperanza en Cristo el Señor. Donde en un hospital la cosa está horrible, tú tienes que llegarle y decirle a la gente, hay esperanza en Cristo el Señor. Vamos a orar y te aseguro que se cambia la atmósfera enseguida. Nosotros tenemos que hacer de aquella persona que en donde lleguemos la atmósfera cambie. Porque donde no hay fe, nosotros tenemos fe. Donde hay problemas, nosotros llegamos a, hey, somos pacificadores, vamos a calmar esto aquí. Vamos a resolver las cosas hablando. Oramos, cambiamos la atmósfera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmo 112, del 5 al 7, mira lo que dice ahí. El hombre de bien tiene misericordia. ¿Qué tiene? Misericordia. Y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Y aquí viene la razón. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Denle el aplauso a la palabra, por favor. ¿Qué dice? Que el hombre de bien no tendrá temor de malas noticias. Es decir, es imposible que una persona que confíe en el Señor se meta en una cueva por miedo a las malas noticias. Dicen amén a eso. Amén. Y es que así tenemos que ser nosotros. Ahora, vamos a hablar un poco de Elías. Cuando tenga usted tiempo en su casa, va a leer la historia completa. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 18 en adelante. Pero yo se lo voy a contar más fácil para que usted entienda lo que pasó. Elías se encuentra en un momento donde el pueblo de Dios había traicionado al Señor, porque se había volteado y habían adorado a otros dioses. Ahora, habían un montón, si no me equivoco, eran 450 hombres que adoraban a Baal. Y se encuentra con Elías. Elías era el único creyente de Jehová en ese momento.
Pero estaba también el pueblo de Israel, que había traicionado el nombre del Señor. Estaban los que adoraban a Baal y estaba Elías. Y entonces había una disyuntiva, pero ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Será Baal? ¿Será Jehová? ¿A quién adoramos? Estaban en esa disyuntiva. Y Elías le dijo, bueno, vamos a hacer algo. Hagamos una prueba hoy, aquí en este lugar. Vamos a hacer un holocausto. Mataron a 2 animales, ¿verdad? Los de Baal y Elías mató un animal. Empiecen ustedes. Lo pusieron sobre leña al animal de los de Baal y comenzaron a pedirle, y Elías dijo, el Dios que eche fuego sobre el holocausto, ese es el Dios verdadero. Comiencen ustedes. Dice que empezaron en la mañana. Oh, Baal, Baal. Dice que se daban con las piedras así. Sacaban sangre y todo. Baal, Baal. Y ya al rato Elías comenzó a burlarse de ellos. Pero seguro, yo creo que su Dios se fue de vacaciones, le decía. Yo creo que su Dios no está trabajando hoy, se fue de vacaciones. Y se reía de ellos porque ellos estaban vueltos locos. Y hasta la tarde, ya casi anochecía y los tipos nada. Eso no pasaba nada. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahora es mi turno, dijo Elías. ¿Tan claro que no pasó nada? Sí. Ok, ahora vamos con el mío. Échenle agua. Le pusieron agua al holocausto, como para que no quedara duda. Y cuando empezó a orar Elías, dice que no terminó de orar cuando el Señor descendió con fuego y quemó ese animal completico. Y entonces todos dijeron, wow, Jehová es el Dios verdadero. Y no obstante, ¿qué dijo Elías? Bueno, yo voy a hacer lo que el Señor me mandó. A esos 450 me le mochan la cabeza. Y le cortaron la cabeza todito ese poco de brujo hechicero. Ahora, aquí no es todo. Cuando él termina, al día siguiente, llega la noticia, diga conmigo, la noticia. Y es que Jezabel, la reina, la esposa del rey, se enteró de lo que Elías había hecho y le mandó un mensajero, le mandó una mala noticia y le dijo, no pasará más el día de mañana cuando tú vas a estar igual que todos los que tú les cortaste la cabeza. Dice que Elías se fue corriendo de ese lugar y salió, pero dice que corrió 40 días y 40 noches. Y se escondió ¿en dónde? En una cueva. Porque escuchó una mala. Y entonces el tipo era bravucón y se enfrentó a 450, pero a una mujer no pudo. Se parece a la realidad, pura coincidencia. No pudo con una mujer brava, porque le dijo que le iba a cortar la cabeza. Y el tipo le tuvo miedo, después de haberse enfrentado a 450 hechiceros. ¿Y qué pasó? Se metió en una cueva. Pero aquí viene lo bueno. Ya vamos para allá. Se metió en una cueva. Y diga conmigo, existen diferentes tipos de cuevas. Diga conmigo, la amargura, el temor, el rencor, autojustificación, religiosidad, pereza, negligencia, tristeza. Todas esas son cuevas. ¿No ves cuando alguien está enguayabado que lo dejó, que la esposa lo dejó, la mujer lo dejó, o el hombre la dejó? Se mete en una cueva. Es más, literalmente se encierra en el cuarto como por 2 meses. Usted no le ve la cara. Ay, ¿qué le pasó? Ay, a mi hija la dejó el hombre. Y esa mujer no ha salido como por 3 meses, está ahí. ¿Por qué? Por la tristeza. Se encuevó. ¿Lo han visto alguna vez? La amargura, la gente amargada, eso es una cueva. Tiene que salir de ahí, porque es peligrosa. Se pueden pasar los años y no disfruta la vida. Y sobre todo si estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La autojustificación, y aquí vamos donde cayó Elías. Elías cayó en la autojustificación y cayó en el temor. Ahora, dice que cuando él estaba en la cueva hubo un fuerte viento. Después vino un terremoto.
Después vino un fuego consumidor que acabó con todo. Pero dice la palabra que en ninguna de estas manifestaciones estaba el Señor. Ahora, al final vino un silbo apacible. Diga conmigo, silbo apacible. Y ahí sí estaba el Señor. Y el Señor le habló. Y adivine qué fue lo primero que el Señor le dijo a Elías. Le dijo, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Y sabe qué le dijo Elías? Estoy guardando la obra porque soy el único que quedó. Eso fue una autojustificación. Porque el Señor, al Señor nadie lo engaña. El Señor sabía que él lo que tenía era miedo. Y entonces el Señor le dijo, sal de esa cueva. Le dijo, diga conmigo, miedo y autojustificación. Le dijo, sal afuera. ¿Por qué? Porque Dios no se va a meter contigo en esa cueva. Él no se mete contigo en la cueva. Él te dice desde afuera, sal. Porque Dios prospera. Dios defiende a los valientes. Cuando David se le paró a Goliat, ¿fue temeroso o fue valiente? Aunque tuvo un poco de miedo porque él sabía que el tipo era muy alto y era más fuerte que él. Pero que le lanzó el rey David la palabra de Dios y cayó, porque él no era guerrero, él no sabía pelear en la guerra, pero el tipo sabía que el Señor estaba con él. Y entonces él sabía que aunque la cosa se viera difícil, pero se parara con fe y declarara la palabra del Señor, el Señor lo iba a respaldar. Dele el aplauso al Rey de Reyes. Entonces, mientras estés metido en una cueva, Dios no puede usarte. ¿Y cómo queremos nosotros que Dios nos use? Que nos use con poder, ¿verdad? Que muestre su gloria a través de nosotros. Pero metidos en una cueva no va a pasar. Tenemos que salir de esa cueva. Si hemos estado en alguna cueva, ay Señor, sácame de aquí. Porque Él no defiende a cobarde, Él te quiere fuera de la cueva. Porque en la cueva, ¿qué representa también? Que no hay visión, diga conmigo, visión. No hay visión, no hay dirección de Dios. Y la visión está nublada, en una cueva tú no ves. ¿Por qué? Porque no hay luz. Estás encerrado, exacto, no ves, no hay luz. Dicen amén. Entonces, después de que Elías asumió que era verdad, que tuvo miedo, que por miedo estuvo en la cueva, cuando él sale, es que Dios le da dirección y él comienza a hacer lo que Dios le dijo. Después de ahí le dijo, ve y unge a este como rey, y ve y unge al otro como el rey. Este va a ser rey de Israel y este lo pones aquí. Le dio la dirección. Diga conmigo, dirección. Pero metido en la cueva, Dios no le dijo nada. ¿Estamos entendiendo el tema? Está bueno, ¿verdad que sí? Proverbios 25:25, mira lo que dice. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de tierras lejanas. Diga amén a la palabra. Usted y yo somos esas personas que en momentos difíciles le llevamos un agua fría a alguien sediento. Y estamos hablando con el alma sedienta. Yo sé que a usted más de una vez le ha pasado que has visto a una persona en un tremendo problema y tú le has hablado del Señor. Y eso es como un agua fría a un alma sedienta. Dicen tierras lejanas. ¿Cuántos están en tierras lejanas aquí? Todos estamos en tierras lejanas, ¿verdad? Y eso, nosotros somos el agua fría en tierras lejanas. Nosotros somos el que venda las heridas de la persona que se siente desprotegido. Somos los que damos las buenas noticias en esta tierra lejana. Dicen amén. Entonces Dios no quiere que estés en la cueva para que nosotros podamos ser alivio para la gente. Denle un aplauso al Señor. Porque fuera de la cueva es que somos capaces de dar buenas nuevas. Amén. Entonces, cuando una persona trae buenas noticias y calma la sed del alma del otro, ahí es cuando tú le dices, hay esperanza en Cristo. Hay esperanza y vamos a salir de esto. Yo te voy a ayudar, vamos a orar, vamos a salir juntos de esto. Amén. Entonces,
¿Qué le podemos decir a una persona descarriada? Vuelve al camino. Su palabra dice 7 veces, cae el justo y vuelve a levantarse. Levántate, vamos a echar para adelante. Nosotros somos esas personas que tenemos que estar. Pero, ¿cómo sacamos al descarriado que está en la cueva? Estando fuera nosotros. Amén. ¿Cómo le predicamos a alguien que está pasando por una situación difícil financieramente? Tenemos que decirle, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Palabra de Dios para que tenga fe y vuelva y confíe en el Señor para que salga de esa situación. Amén. Porque el Señor es el único que nos saca de la cueva. Amén. Entonces, nosotros somos los llamados a ayudar a la gente dándoles buenas noticias. Isaías 61, del 1 al 4, mira lo que dice ahí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Dale el aplauso a la palabra de Dios. Este es el Señor mismo diciendo, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas. Y dice que nosotros con las buenas nuevas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reedificar las ciudades, a restaurar los escombros. Miami necesita ser restaurada, ¿sí o no? Ha sido azotada por el enemigo y nosotros tenemos que traer buenas nuevas a esta ciudad, a la gente, para que entiendan que en Jesucristo hay esperanza, que no todo se ha terminado, que el Señor tiene la última palabra, que los que confiamos en Dios veremos su gloria. Denle el aplauso al Rey de Reyes. Diga conmigo, no tendré temor de malas noticias. Ahora, y es que, ¿cómo usó Dios al profeta Elías en el Monte Carmelo? Porque Dios hizo un Monte Carmelo para ti y no una cueva. ¿Dónde lo usó? En el Monte Carmelo. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros. Ahí, en el campo de batalla. Eso significa que tenemos que estar al pie de lucha, orando, ayunando, dando lo mejor de nosotros, predicando la palabra, dando buenas nuevas. Amén. Salmo 27, 13, 14, mira lo que dice ahí. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Si usted se da cuenta, la Biblia dice mucho esta palabra, esfuérzate, sé valiente, no temas. ¿Por qué? Porque Él pelea por ti, pero tienes que tener fe. Tienes que creer que Él pelea por ti. Tienes que estar convencido de que Él pelea la batalla. Porque el que se mete en la cueva es porque le falta la fe. El que se mete en una cueva es porque piensa que Dios no lo puede sacar de ahí. Y le pasó a Elías. Fíjese que el profeta Elías había visto la mano de Dios. Poderosamente. Mucho más que usted y yo. Pero aún así le faltó la fe. Le faltó la fe, flaqueó. Y puede que en algún momento tengamos miedo, pero eso no quiere decir que vamos a hacer del miedo una habitación. No vamos a hacer del miedo una cueva, porque el Señor está con nosotros. Denle el aplauso al Rey de Reyes. Diga conmigo, el Señor me dará
instrucciones, porque yo habito fuera de la cueva. Amén. Dios me los bendiga. Bendiciones.